Bien, bueno, en este caso voy a presentar mi segundo ejercicio, que en este caso la definición o la pregunta nos dice calcular cálculo de inversa de una función definida en trozos, donde se apliquen dos reglas de correspondencia que contengan función cuadrática y o radical. En este caso mi función contendrá lo que es la función cuadrática en ambos lados, aquí estamos viendo. Ya, bueno, voy a empezar. Mi función f de x tiene dos que podemos ver. La primera, que es x al cuadrado más 9, que, donde x pertenece a menos 3 cerrado y a cero cerrado también. Y el segundo también es x al cuadrado más 12, donde x pertenece a cerrado en cero y abierto en 6. Ya bueno. Por tanto, procederemos a la solución. Pero, ¿qué pasa? Nosotros vamos a resolver por pasos y entonces nosotros tomamos primero se puede decir a la primera función de f de x sub uno, ¿no? F de x sub uno, función uno, podemos decir, ¿no? Entonces, diremos que x al cuadrado más 9 donde x pertenece a cerrado en menos 3 y cerrado en cero, donde la y es igual a f de x, eh, x al cuadrado más 9, donde x pertenece a cerrado en menos 3 y también cerrado en cero. Por segundo, bueno, ya, como ya tenemos nuestro dominio, el segundo paso será hallar el rango, donde nosotros hallando el rango de aquí, bueno, así es la representación, bueno, operando nos saldría rango f de 1, nos saldría cerrado en 9 y cerrado en 18 también. Veamos si es inyectiva o no es inyectiva. Bueno, esta es la fórmula, podríamos decir, para una inyectiva. Entonces decimos que y es igual a x al cuadrado más 9, donde x sub 1 y x sub 2 pertenecen a cerrado en menos 3 y también cerrado en cero, donde f1 es el x sub 1, debe ser igual a la función 1 x sub 2, donde x sub 1 elevado al cuadrado más 9 igual a x sub 2 elevado al cuadrado más 9. Pero como vemos aquí 9 y 9, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para elevar todo ya al cuadrado? Elevaremos este 3 al cuadrado. Por tanto, este 3 también, que sería igual a x sub 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, igual a x sub 2 elevado al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, podemos decir que de esto podemos llevarlo a esto, ¿no? Podemos decir x sub 1 más 3 elevado al cuadrado es igual a x sub 2 elevado al cuadrado. Sacamos la raíz, en este caso, sacamos la raíz y nos queda el valor absoluto. Nos queda el valor absoluto y sería así, valor absoluto de x sub 1 más 3, valor absoluto igual a valor absoluto x sub 2 más 3, valor absoluto. Donde aquí operando, bueno, reemplazando, mejor dicho, nos sale, pues, ¿no? Pero sabemos que como x1 es igual a x2, sabemos que x1 y x2, el dominio será positivo para ambos. Entonces, ya pues, hallamos el f2 de x, ¿no? El f2 de x, en este caso nos dice que x al cuadrado más 12, donde x pertenece cerrado en cero y abierto en 12, donde nosotros vamos a hallar, bueno, ya tenemos el dominio, ya, bueno, hallamos el rango nomás ya, ya pues, ya aquí hallando el rango, eh,
tenemos, bueno, nos sale, el rango nos sale de F2, rango de F sub 2 nos sale, será cerrado en 12 y abierto en 156. Como ya tenemos estos dos, ¿qué decimos? Que x1 y x2 pertenecen a cerrado en 0 y abierto en 3, donde f de x sub 1 es igual a f de x sub 2. Entonces decimos que x, x sub 1 es al cuadrado más 3 es igual a x sub 2 al cuadrado más 3, donde 3 con 3 se van y nos queda x sub 1 elevado al cuadrado más x sub 2 elevado al cuadrado, donde aplicamos el valor absoluto y nos quedaría x sub 1 es igual a x sub 2, donde definimos que es inyectiva. Bueno, como ya tenemos eso, el tercer paso será pues saber la intersección de ambos, ¿no? De ambos, del rango de f sub 1 intersectado con rango de f sub 2 en este caso. Y ya pues tenemos al rango f sub 1, tenemos a esto intersectado con rango f sub 2, que eso, llevándole a la gráfica, la intersección nos sale lo que está pintado de aquí, lo que está pintado de aquí, del medio, 12, cerrado en 12, cerrado en 12 y cerrado también en 18. Por tanto, ya pues, como tiene inyectiva, tiene inversa como tiene inversa, vamos a hallarlo por partes. Primero vamos a hallar lo que está aquí, ¿no? F sub 1. Entonces, como tenemos f sub 1 de x, será igual a x al cuadrado más 9, donde x pertenece a cerrado en menos 3 y cerrado en 0. Eh, nosotros podemos escribirlo así, y es igual a x al cuadrado más 9, donde menos 3 es menor o igual que x, menor o igual que 0. Ya, pues bueno, operando, bueno, lo lleva aquí, sería y menos 9 y el x cuadrado queda ahí. Entonces, ya como el x cuadrado va a pasar al otro lado, bueno, va a pasar como radical. Entonces sería raíz, raíz de y menos 9 igual a absoluto, valor absoluto de x, que donde nos quedaría esta representación de f1, que nos quedaría x igual raíz de y menos 9, donde nuestra función em, f, f1 de x nos saldría esto, ¿no? Raíz cuadrada, digo raíz de x menos 9, donde x pertenece cerrado en 9 y cerrado en 18. Como ya tenemos nuestra primera inversa de función de x, ahora pasamos a hallar la segunda inversa de f de x sub 2. Entonces tenemos f de x sub 2, x al cuadrado más 12. Como vemos arriba en la definición, se da este caso, donde x pertenece cerrado en 12, digo cerrado en 0 y abierto en 12, donde se cumple esto, y igual a x al cuadrado más 12, ¿no? Entonces, ya pues, y también reemplazando, bueno, hallando ya, ¿no? Sería x al cuadrado igual a y menos 12. Pero como esto está elevado al cuadrado, pasa como raíz y nos estuviera quedando así. Pero nos está quedando así. X, bueno, este valor, cuando lo llamamos, quedaría x igual a raíz de y menos 12. ¿Cómo?
Pero ya tenemos nuestro f2 de x también, que sería raíz x menos 12, donde x pertenece a cerrado en 12 y abierto en 156. Por tanto, definimos que nuestra función inversa es esto. F de x, raíz de x menos 4, eh, pertenece cerrado en 9 y cerrado en 18. En el segundo caso tenemos raíz de x menos 12, cuando x pertenece en menos, digo, cerrado en 12 y abierto en 156. Eso sería nuestra función inversa de este ejercicio que se nos ha pedido calcular. Eso sería todo. Muchas gracias.